Buenas tardes, esta es un resumen de lo que fue la primera clase donde tratamos el tema de fundaciones de la Cátedra de Hormigón 1 del año 2023. Las fundaciones constituyen, como sabemos, el elemento de transición entre la estructura, sobre la cual estamos trabajando y hemos esbozado enfoques y criterios de diseño para los distintos elementos principales componentes, columnas, vigas, losas, tabiques, etc., y el suelo de apoyo. La función es transmitir en forma adecuada las fuerzas incidentes sobre la base al suelo sobre la cual se apoya. Y para cumplir con esta función, deben proveer una seguridad adecuada contra la falla del suelo, deben proveer una seguridad adecuada contra la falla de la propia base, deben evitar asentamientos totales o diferenciales perjudiciales para la estructura y cuando sobre todo trabajamos en construcciones en zonas urbanas, evitar daños sobre las construcciones linderas vecinas y consecuentemente adoptar todas las precauciones para que previo al inicio de las excavaciones tengamos pleno conocimiento del tipo de fundaciones de las construcciones linderas, en la magnitud de las cargas y en base a eso planificar las excavaciones y entibaciones como para que no tengamos ningún tipo de accidente. Tenemos que estudiar y definir apropiadamente el estrato más adecuado del suelo de apoyo, las características de la superestructura, el tipo de fundación más adecuada desde el punto de vista técnico y económico según las cargas incidentes y el suelo de apoyo que tenemos como información, estudiar problemas de excavación en linderos, como dijimos, eventualmente bombeo de napas si el nivel freático es muy superficial, el tema de la compactación del relleno, si existe un relleno. Hay que hacer un análisis económico de la alternativa más adecuada o conveniente al proyecto que estamos trabajando y también para ello hay que naturalmente contemplar los equipos y posibilidades tecnológicas de los cuales disponemos. Entonces, por un lado tenemos la estructura y por otro lado tenemos la fundación, que será la encargada de transmitir las cargas de la superestructura al suelo de apoyo. Podemos hacer una primera clasificación como fundaciones directas o superficiales. Ya veremos qué diferentes tipologías hay de fundaciones directas o superficiales, o fundaciones indirectas y profundas cuando los mantos superficiales no son aptos. Dentro de la primera clasificación, fundación directas, tenemos bases aisladas, lo más habitual y sencillo, bases combinadas cuando la impronta que definen cada base aislada empiezan a acercarse unas a otras o existen ciertas condiciones que pueda presumir que se puedan presentar asentamientos diferenciales, zapatas corridas para construcciones ligeras y en el caso límite de que el estrato tenga una capacidad limitada portante y las bases aisladas, ya las improntas se empiecen a solapar, analizar la posibilidad de una platea de fundación que cubre la totalidad de la superficie a construir e inclusive eventualmente puede extenderse un poco más dentro del terreno. Dentro de este esquema plateas tenemos diferentes enfoques, plateas macizas, en edificios en torres se pueden utilizar inclusive espesores significativos del orden de para que ustedes tengan una idea aproximada, 3 metros y medio, 4 metros, en cuyo caso hay que empezar a analizar, y ya lo veremos cuando mencionemos el tema de plateas en otra clase, no en esta clase, que cuando la altura de hormigón a colocar es importante, se empiezan a generar fenómenos como el calor de hidratación y la disipación del mismo que
requieren un estudio en conjunto con los expertos en tecnología del hormigón para ver cómo disipar ese calor de hidratación y evaluar si se puede hacer en un solo hormigonado o en más de un hormigonado que se denominan habitualmente tongadas. Tenemos también macizas con capiteles bajo las columnas. Tenemos plateas rigizadas con nervios que pueden ser superiores o inferiores. Normalmente las plateas con nervios inferiores no son las más eficientes en cuanto al trabajo y son aptas para cargas muy livianas en donde la cara superior de la platea nos sirve de sustento ya para desarrollar la carpeta y el piso, por ejemplo. Y las plateas rigizadas con nervios inferiores, habitualmente en ambas direcciones, son más adecuadas para consumir un menor volumen de hormigón y soportar estructuras de edificios de varios niveles. Y en algunos casos, cuando el suelo es de una capacidad muy limitada, portante, se recurre a plateas de sección cajón, como vemos abajo a la derecha, que pueden alivianar el volumen total de cargas transmitido por el hormigón y el consumo de hormigón, pero encarecen el aspecto constructivo. Hay que hormigonarlas en etapas o eventualmente ver cómo se generan esos huecos y considerar el armado de esas zonas de nervios, ver el volumen vacío y el volumen lleno para ver si se empiezan a comportar como un elemento macizo o un elemento nervurado, etc. Hacer una serie de consideraciones particulares. Este es un sistema simple de bases aisladas. El manto superficial sobre el cual se apoya un entrepiso sin vigas era adecuado. He marcado una base aislada en particular que vincula dos columnas de diferentes sectores divididos por una junta, porque están en zona sísmica. Un esquema de una base aislada muy básico, muy simple, muy limitada. Un esquema de preparación de la excavación de la base y el tronco, donde se está vinculando la armadura del tronco para que no sufra desplazamientos durante el proceso de hormigonado. Un esquema de hormigonado de una platea con nervios en ambas direcciones, en donde, como se ve, se funda superficialmente. En este caso se fundó una cota de menos 1,60 metros aproximadamente, donde aparecía el nivel freático, y se hormigonó primero el espesor de la losa, y en una segunda etapa se hormigonan lo que sobresalen los nervios. Consecuentemente hay que tener una serie de consideraciones para que la fuerza rasante sea adecuadamente transferida de un sector al otro. En el proceso de armado de una platea con nervios, por ejemplo, estamos visualizando acá la anterior, se excava, se realiza el hormigón de limpieza, sobre el cual se empieza a trabajar en el armado de la platea misma, y el armado de la armadura inferior de los nervios, la armadura superior y estribos. Como no sé si se alcanza a ver bien, pero los nervios que se cruzan en forma ortogonal tienen alturas levemente diferentes para que la armadura superior de los mismos no se intercepte en el mismo plano y no genere problemas en obra. Entonces, en estos casos, estos nervios tienen anchos, en este caso tenían 90 centímetros en una dirección y 1 metro de ancho en la otra. Tienen anchos importantes porque las columnas tienen que quedar dentro del ancho del nervio con sobreanchos a ambos lados para colocar adecuadamente la armadura de los mismos, de los nervios. Bases de molinos eólicos, por ejemplo, en cuyo caso aparece la necesidad de reforzar naturalmente la zona del tronco con la base y a su vez de contemplar la posibilidad de que la base tienda a levantarse del suelo y por ende una armadura superior que tome esa extracción. Otro detalle de la misma.
Y en cuanto a fundaciones indirectas, tenemos una primera clasificación, pozos romanos, que serían pozos que pueden ser excavados con máquina o a mano, para llegar a una cota relativamente cercana en profundidad, y luego, ya para mayores cotas y cargas, pilotes que pueden ser hincados en su versión más de menor capacidad, de hormigón premoldeado, por ejemplo, que por un proceso de hinca se colocan en posición llegando a la cota de proyecto, o excavados que son más aptos para diámetros más importantes, 50, 60 centímetros hasta 1,50 m o inclusive más, y son naturalmente ideales para absorber no solo grandes cargas verticales, sino también cargas horizontales, como por ejemplo en muelles, en puertos o en otra tipología de estructuras de esa naturaleza, o grandes bases de edificios en torre. Y una particularidad serían los micropilotes, que si bien son pilotes de diámetro reducido, del orden de 10, 12, 15 centímetros, que se excavan con equipos de poca magnitud, que pueden inclusive meterse dentro de las construcciones existentes, por lo tanto se suelen utilizar como elementos de recalce o refuerzo para fundaciones con patología, fundaciones existentes, pero también pueden ser una alternativa interesante para combinarla con plateas de fundación para incrementar la capacidad de carga de la misma y hacer una fundación mixta. Acá vemos el proceso de encofrados perdidos de un cabezal con pilotes en un muelle portuario. Respecto del estudio de suelos, ¿qué requerimos o necesitamos para tomar las decisiones de proyecto? Tensiones admisibles a diferentes cotas. Esas tensiones admisibles deben ir referidas normalmente a una dimensión tentativa de la fundación, ¿sí? O que nosotros le hemos provisto al especialista en geotecnia esas dimensiones, o bien deben tener una referencia sobre cómo adecuarlas cuando las dimensiones de la fundación son superiores a las sobre las cuales trabajó el especialista para establecerlas, homogeneidad de los estratos afectados, ubicar el nivel freático y si el mismo es fluctuante, evitar asentamientos diferenciales significativos, precauciones con las excavaciones y posible agresividad de los suelos sobre el hormigón. Con base a toda esta información, nosotros vamos a determinar cuál es el tipo de fundación más adecuado al proyecto que estamos estudiando. Entonces, recomendaciones para bases aisladas, en el caso de que en principio se plantee como solución más conveniente la misma. Del estudio de suelos entonces obtenemos para diferentes cotas tentativas las tensiones admisibles, verificamos la seguridad falla o hundimiento, verificamos la posibilidad de asentamientos totales y diferenciales no admisibles, se efectúan recomendaciones, habitualmente presiones de contacto similares bajo cargas permanentes para distintas bases aisladas. En casos de columnas con cargas muy diferentes, evaluar si los bulbos de presiones y el efecto sobre los distintos estratos, si hay estratos de menor resistencia inferiores, que pueden generar justamente esos asentamientos diferenciales. Análisis de la rigidez del suelo con la... Eso serían básicamente una síntesis de la información mínima. Acá estamos planteando, hemos generado una construcción a la izquierda nueva, con una platea rígida. Sufre un cierto hundimiento el edificio, una cierta deformación total, uniforme, que no lo afecta, pero la construcción lindera tenía una fundación muy superficial y en la zona cercana a la excavación tiene un asentamiento, porque el suelo es un medio heterogéneo pero continuo, que afecta a esa construcción.
Acá hay una construcción que ha sufrido un asentamiento diferencial como bloque rígido respecto de la aledaña. Este es un caso muy conocido por todos, la Torre de Pisa, ¿sí? Entonces, el tema de asentamientos, ya sea con bases aisladas o con plateas de fundación, lo mismo, es un tema relevante. Básicamente, lo más condicionante son los asentamientos diferenciales. A la derecha lo que observamos es el esquema de plateas sobre pilotes de la fundación del edificio Burj Khalifa, la estructura de hormigón armado hoy por hoy más elevada del mundo. Cuando desarrollamos el estudio de suelos, la ubicación y cantidad de sondeos tiene que ser analizada criteriosamente para tratar de detectar la eventualidad de tener algunos sectores con terrenos, en terrenos heterogéneos, detectar esa heterogeneidad y ubicar las características del mismo y la zonificación. Imaginemos que acá hacemos en este terreno para levantar un edificio de 10-12 niveles, 2 sondeos nada más alineados según ese eje, y en esa zona en particular donde marqué en rojo el terreno es poco deformable. Y sobre esa base desarrollamos el proyecto de las fundaciones aisladas porque decimos qué suerte que hemos tenido, la verdad que el manto superficial tiene una buena capacidad portante, tiene poca susceptibilidad a sufrir asentamientos, y por lo tanto podemos definir como fundación más apropiada una base aislada. Pero por ser escaso la cantidad de sondeos, no hemos detectado que hay un sector con terreno que tiene otras características, es deformable y sí es susceptible de tener ese tipo de asentamientos diferenciales. Entonces, la calidad de la información del estudio de suelos es muy importante para tomar luego una decisión correcta. En cuanto al tipo de asentamientos, tenemos distorsión angular, se define como el cociente entre delta L sobre L, que sería delta, la diferencia de deformación entre dos puntos, dividido L la longitud entre los mismos. Puede ser respecto de un punto, o puede ser entre dos puntos en la zona central. Como asentamientos totales tenemos la sumatoria del asentamiento inmediato, el asentamiento por consolidación primaria y el asentamiento por consolidación secundaria. En arenas gravas, arcillas duras y suelos no saturados, en general el asentamiento total es coincidente con el asentamiento inmediato. En arcillas saturadas el asentamiento total es coincidente con el asentamiento por consolidación primaria. Y en suelos complejos para nosotros, para diseñar las fundaciones como turbas u otros de gran deformabilidad a lo largo del tiempo, el asentamiento total es la sumatoria del asentamiento por consolidación primaria más el asentamiento por consolidación secundaria. En estos casos hay que ser muy cautos porque esa consolidación secundaria puede generar asentamientos erráticos de gran magnitud para bajas presiones, ¿sí? Entonces hay que hacer un estudio de consolidación y eventualmente ver cuál es la solución previa a ejecutar la fundación. En algunos casos puede ser la precarga del suelo con un material que luego se retira equivalente al que le va a transmitir, por ejemplo, una platea de fundación, tomando puntos de referencia, evaluando la deformación a lo largo del tiempo de esos puntos hasta que se genere una curva asintótica y sea despreciable el incremento de deformación a partir de un cierto tiempo, que usualmente son meses, ¿sí? 6 meses, puede ser un año. Entonces, cuando eso ocurra, se puede retirar el relleno de precarga y ejecutar la fundación misma. Pero esto tiene que ser evaluado y estudiado por un especialista en geotecnia. Los máximos asentamientos tolerables dependen del tipo y destino de la estructura.
Por ejemplo, para edificios de departamentos u oficinas en general, los límites se establecen con base a requisitos estéticos y funcionales. Fisuras de espesores reducidos podrían considerarse aceptables en edificios industriales, pero probablemente no así en edificios de viviendas. La determinación del nivel de asentamiento que pueda causar daños estructurales o afectar el funcionamiento del edificio es un problema indeterminado de complejidad elevada, y esto debido a la gran cantidad de variables que intervienen en el problema. Por esto se suele establecer criterios de naturaleza empírica sobre la base de observaciones de asentamientos registrados y nivel de afectación de los edificios. Si conociéramos los asentamientos potenciales que va a sufrir las bases, la cuantificación de los efectos sobre la estructura se convertiría en un problema de análisis. Modelaríamos nuestra estructura generando esos asentamientos sobre diferentes puntos y evaluando las consecuencias de los mismos. Por ejemplo, asumiendo un comportamiento elástico de la misma, pero en general los asentamientos se producen lentamente en el tiempo y por lo tanto van a generar estas deformaciones impuestas con efectos no lineales que modificarían los resultados de un enfoque lineal. Las solicitaciones inducidas por deformaciones impuestas tienden a disiparse a medida que se deforma más la estructura, y los fenómenos conocidos como la fisuración, la fluencia, pueden atenuar estos efectos a mediano plazo. Siempre estamos hablando de consecuencias sobre la estructura, lo remarcamos, y no sobre los cerramientos y servicios, que se van a ver afectados en forma independiente de lo anterior y pueden tener un límite de tolerancia más o menos estricto que la estructura misma. Acá, extraído de este texto, hay referencias sobre asentamientos admisibles en arena o arcilla, máximos o diferenciales, ¿sí?, para zapatas o bases aisladas o losas, donde se aclara en el texto que el hecho de establecer criterios diferentes, según se trate de arenas o arcillas, expresa la menor o mayor facilidad de adaptación de los elementos estructurales a las deformaciones del terreno mediante la redistribución de tensiones y deformaciones por fluencia, orológicas. Esto es una referencia nada más. Nosotros como proyectistas tendremos que evaluar la información que tenemos y sobre la misma tomar las decisiones que correspondan. En edificios de varias plantas, por ejemplo del Código Soviético de Edificación de 1955, tenemos en función de la relación L longitud del edificio y H altura del mismo, distorsiones angulares máximas, y en edificios de una planta distorsiones angulares máximas. Por ejemplo, en una planta el valor de referencia era L sobre 1000. Con respecto a elementos constructivos, las distorsiones angulares que producirían algún tipo de daños son valores tomados de Skempton de 1956, aparición de fisuras en tabiques, L sobre 1000, aparición de fisuras en muros, L sobre 300, y aparición de daños estructurales, L sobre 150. Siempre son valores, como dijimos, de referencia. En cuanto a otros elementos de referencia, valores de distorsión angular y daños asociados de este autor del año 63, tenemos distorsiones angulares en función de los daños asociados, ¿sí? Como veremos, no hay una unicidad de criterios, o sea, hay diferentes criterios con diferentes límites máximos, entonces hay que tratarlos con cuidado y analizar cuál es de aplicación para la estructura con la cual estamos trabajando y desarrollando nuestro proyecto. Esta es una tabla que establece distorsiones angulares con los límites a partir de los cuales generan problemas para elementos no estructurales o elementos estructurales, ¿sí? Relaciones de delta sobre L. Marqué en verde en particular límite que son de esperar, por ejemplo, dificultades en estructuras de puente grúa, a modo de ejemplo. Delta sobre L, 1 sobre 300.
La gravedad de los efectos de los asentamientos diferenciales sobre la estructura, como mencionamos anteriormente algunas ideas, dependen de la velocidad con que estos ocurren. Los valores admisibles también dependen de la habilidad y capacidad de la estructura de disipar fuerzas internas ocasionadas por las deformaciones que se le imponen diferidas. Para asentamientos que se producen en forma rápida, por eso los límites tolerables suelen ser menores. Dentro de los elementos más sensibles se encuentran los muros de mampostería, que ya presentan fisuras para deformaciones diferenciales de pequeña magnitud. Vamos a plantear un ejemplo simple de cómo visualizar y qué relevancia puede tener el asentamiento diferencial de una base aislada respecto de las aledañas, como la que vemos. Primero, visualmente uno podría observar que en las vigas que coinciden con la columna sobre la cual la base ha descendido en mayor medida que las aledañas, se produce un cuadro de fisuras que es claramente no compatible con el diagrama de momentos flectores derivadas de D más L, de peso propio y sobrecargas, donde en la zona de encuentro de la viga con la columna tendría que haber momentos negativos y por lo tanto fisuras en la cara superior, y lo que observaríamos en estas situaciones serían fisuras en la cara inferior como están marcadas en rojo, denotando que el momento flector en esa zona es positivo. Vamos sobre la base de un esquema muy básico, una planta muy simple de estructural, de pórticos. Tomamos la columna del eje C y el eje 4, la indicada en rojo. Hacemos una primer corrida. Acá no nos interesa valores absolutos, sino valores relativos. Y observamos el pórtico ubicado sobre el eje C, el diagrama de momentos flectores, en rojo negativos, en amarillo positivos. Es una carga uniforme, D más L, es lo esperable. Naturalmente, en correspondencia con C y 4, tenemos momentos negativos en rojo de la magnitud que corresponda. O sea que tenemos tracciones en la fibra superior. Ahora generamos un descenso diferencial adrede en esa columna y visualizamos la corrida de la estructura. Observando los momentos flectores sobre el mismo pórtico, ahora han cambiado radicalmente y se manifiestan momentos flectores en amarillo, en correspondencia con la unión de la viga con la columna, o sea, tracción en la fibra inferior, que se condice con lo que vemos visualmente, con valores significativamente mayores que las tracciones en el tramo. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa respecto de la columna misma que desciende? Tenemos este otro modelo, analizamos la columna B2 que sufre este fenómeno, el asentamiento diferencial de su base. Hacemos una primer corrida, vemos que la columna B2 y la C2 por simetría tienen la misma carga para D más L, 106 toneladas. Generamos el asentamiento diferencial, en este caso de 5 centímetros, es un asentamiento diferencial importante con respecto a la distancia de las columnas aledañas, pero esta estructura tiene como particularidad que tiene redundancia estructural. ¿Por qué? Porque tiene columnas a ambos lados, ¿sí? Según ambos ejes X e Y, sobre las cuales distribuir las cargas. Visualizamos qué ocurre ahora y vemos que la columna que descendió, la base, se descargó totalmente frente a ese asentamiento diferencial y la columna aledaña, C2, que tenía 106 toneladas, ahora tiene 162 toneladas. Sufre un incremento del casi 53%. Este incremento, si todo está bien diseñado, más allá de los daños sobre las vigas concurrentes y demás daños sobre la estructura, puede ser tomado por la columna aledaña, agotando una parte importante del coeficiente de seguridad, ¿sí? Ahora estamos frente a una estructura que tiene redundancia estructural, ¿sí? O sea que tiene capacidad de transmitir cargas según ambas direcciones la columna que desciende, la 2B. ¿Qué pasaría si no la tuviese? La sobrecarga de las columnas aledañas serían significativamente mayores
y probablemente no tuvieran la capacidad de tomar esas nuevas cargas y podría traducirse en un colapso. Entonces, como conclusión, el asentamiento de una base aislada y el efecto sobre las cargas en las columnas aledañas, se puede descargar parcial o totalmente la columna que desciende en función del asentamiento relativo, se sobrecargan severamente las columnas aledañas y se produce la posibilidad de colapso endamero de las columnas por compresión. Este tipo de falla es frágil y sin ningún tipo de aviso. Consecuentemente, no nos da ninguna posibilidad de tomar ninguna medida, ni siquiera de evacuar el edificio. Con respecto a los modelos para el diseño de las fundaciones, paulatinamente vamos a ir introduciéndonos en el tema del diseño de las mismas. Cuando lleguemos a esa instancia comenzaremos por las fundaciones superficiales, en particular por las bases aisladas, y luego desarrollaremos bases aisladas, bases combinadas, bases aisladas centradas, bases aisladas excéntricas, bases combinadas, plateas de fundación, y posteriormente, sobre el final, en la clase correspondiente, trataremos el tema de fundaciones indirectas. Previamente, ¿cómo establecemos el modelo para el diseño de las fundaciones? Dado un edificio fundado sobre bases aisladas, las cargas concentradas de las columnas se transmiten al suelo a través de las mismas. Es frecuente en estos casos analizar la estructura como un sistema independiente de la fundación, asumiendo ciertas condiciones de borde de las ideales de las columnas y tabiques con respecto al suelo, como empotramientos o articulaciones, a modo de ejemplo, condiciones que representarían las fundaciones y el suelo de apoyo. Este procedimiento, que frecuentemente se utiliza o se utilizaba, ignora la interacción entre la superestructura y las fundaciones, dado que la deformación, como vimos recién, de la fundación incide sobre las solicitaciones en la superestructura. Lo acabamos de ver en el modelo que planteamos. Entonces, vemos el esquema de este modelo a la izquierda, tomamos el pórtico con los diferentes sistemas de carga. Supongamos que lo consideramos empotrado a las columnas a nivel de la fundación y luego, sobre la fundación asumida, supongamos que es una platea con nervios, colocamos las reacciones de las columnas como acciones con cargas gravitatorias, horizontales y momentos flectores. O bien podemos representar al pórtico como apoyado sobre resortes, evaluando la rigidez de los mismos y evaluar nuevamente las reacciones sobre la fundación. Este es un esquema de ese tipo de una estructura real, la superestructura a la izquierda, que se calcula. En este caso se decidió fundar con una base aislada, una platea superficial. Las cargas eran de pequeña magnitud y el suelo era apto, con nervios rigidizadores, entonces se tomó ese criterio. Se aplicaron las reacciones de columna, planteadas las mismas como articulaciones, sobre la platea de fundación, y con dichas cargas se diseñó la platea de fundación, verificando todo lo que acabamos de mencionar: tensiones admisibles, deformaciones diferenciales y las solicitaciones sobre la misma platea. Este es un caso, por el contrario, en el cual hemos modelado integralmente la superestructura y la fundación que constituye una platea con nervios rigidizadores en ambos sentidos. Esta posibilidad se puede desarrollar hoy por hoy con los software sin ningún tipo de dificultad. Pero por supuesto hay que modelar el suelo sobre el cual apoya la platea, como veremos cuando lleguemos a esa instancia. Y esta es otra tercera posibilidad, que sería modelar la superestructura, modelar la fundación y también un volumen del suelo de fundación, en rojo. Algunos software permiten este análisis, pero cabe preguntarse, ¿tengo un estudio de suelos con una gama de datos amplio y con parámetros suficientes de los diferentes estratos como para alimentar este modelo computacional? Si bien existen numerosos programas, las variables que los alimentan
y la interacción de las estructuras y el suelo no se encuentran satisfactoriamente definidos. La interacción del suelo y la fundación depende en gran medida de las deformaciones relativas. El suelo es un medio continuo y una carga aplicada en un punto dado va a generar asentamientos en los otros puntos cercanos de la estructura. El conocimiento que tenemos imperfecto de las características del suelo vuelve en ilusorio el pretender una gran precisión en los resultados que vamos a obtener, aún con un modelo donde también reemplacemos el suelo, modelemos el suelo como un elemento más en el conjunto estructural. A veces nos equivocamos y pensamos que porque los resultados tienen 3 decimales, el orden de precisión es de esa magnitud. Acá tenemos un ejemplo sencillo donde una estructura pequeña idealizamos las condiciones de borde de las columnas con el suelo, pero en un sentido, en el plano IZ, la base combinada es rígida, tiene un nervio importante y se considera empotrado, y en el eje ortogonal ZX, el ancho de la misma es limitado y por lo tanto se considera articulado. Entonces, aún en esa condición, hay que analizar si en ambos planos principales las condiciones de borde que idealizamos deben ser las mismas o no. En cuanto a las fundaciones directas, en función de los datos del estudio de suelos, se definen las tensiones admisibles bajo cargas de servicio en el contacto suelo-base, a fin de garantizar no solo un coeficiente de seguridad adecuado frente a la falla, sino también evitar lo que hemos venido mencionando hasta ahora, asentamientos inconvenientes que generen daños en la estructura o patología. Remarcando lo que hemos venido mencionando, que los asentamientos más críticos son los diferenciales. Solo como valores orientativos podemos suponer que si el cociente entre el asiento diferencial en una estructura entre dos columnas y la distancia entre sus ejes es menor que 1/500, no se producirían potencialmente fisuración en los cerramientos. Esto es algo que tenemos que evaluar con muchísimo cuidado. No hay recetas al respecto. A fin de minimizar los posibles asentamientos diferenciales, dijimos que un criterio puede ser para D más L establecer tensiones de contacto del mismo orden, por ejemplo 1 kilo por centímetro cuadrado, 1,5 kilo por centímetro cuadrado en bases rígidas. Consecuentemente, si tenemos dos columnas con cargas incidentes muy distintas y estos estratos de suelos, los bulbos de presiones de la base de la izquierda, que tiene una carga transmitida bastante menor que la de la derecha, va a tener una magnitud y va a afectar el estrato 2 y el 3. El bulbo de presiones de la base más cargada va a afectar también el estrato 4, que es un estrato muy deformable. Entonces, esto puede conducir ese criterio de tener tensiones uniformes, en un caso de estos, a generar eso que queremos evitar, que son los asentamientos diferenciales. Por eso siempre hay que analizar el problema que estamos estudiando, las recetas nunca valen, y aplicar nuestro criterio como ingenieros respecto de cuál es la solución más adecuada, siempre consultando con el especialista en geotecnia. Respecto a la zona afectada por el bulbo de presiones del suelo, incide sobre el comportamiento de las bases y depende entonces no solo del tamaño de la base y la intensidad de la carga, sino también de cómo varía la rigidez del suelo en profundidad. Se suele asociar la rigidez del suelo al módulo tangente inicial de la curva cargas-deformaciones, y si la rigidez aumenta con la profundidad activa en general, en estos casos no supera el mayor ancho de la base. Hablamos de la zona afectada principalmente por el bulbo de presiones. Si por el contrario la rigidez disminuye con la profundidad, la zona activa puede resultar de dimensiones varias veces superior a las dimensiones máximas de la base. Para definir la tensión admisible sobre la base se debería considerar el tamaño de la misma y la naturaleza de los estratos. Por eso que si nosotros pedimos un estudio de suelos y el especialista en geotecnia no tiene información del orden de magnitud de las cargas de la columna sobre la fundación, nos va a dar una tensión admisible para los diferentes estratos,
para unas dimensiones tentativas. Entonces tenemos que, si las dimensiones de las cargas incidentes de nuestras columnas son bastante diferentes, evaluar con criterio cómo adecuar esas tensiones a las dimensiones de las bases que nosotros deberíamos llevar adelante. O consultar al especialista y requerir mayor información. En cuanto a la distribución de tensiones en el terreno, tenemos que es función de la rigidez de la base, es función del tipo de suelo y también de la intensidad de la carga actuante, como vamos a ver. Claramente en fundaciones, con los métodos habituales de diseño, hay un enfoque para evaluar los asentamientos diferenciales y las tensiones en el suelo de contacto, que es con base a las cargas no mayoradas, D más L o D, omega, D, L y omega. Y hay un enfoque distinto, como veremos, para diseñar la fundación misma, que es con cargas mayoradas. Entonces, uno se puede preguntar si la distribución de tensiones en el terreno necesariamente es la misma para las cargas de servicio que para las cargas mayoradas. Con análisis elástico para distintos tipos de bases rígidas y flexibles tenemos la respuesta del suelo. En 1, una base rígida y un suelo cohesivo. En 2, la distribución de tensiones base rígida y suelo no cohesivo. En 3, una base deformable, flexible y suelo cohesivo. Y en 4, lo mismo con un suelo no cohesivo. Normalmente con una carga centrada en todos los casos, del 1 al 4, y base rígida suponemos un diagrama uniforme en línea punteada. Y acá vemos los errores que estaríamos cometiendo. Frecuentemente idealizamos la reacción del suelo como lineal. Para poder aplicar este concepto, la base tiene que tener una rigidez mínima, la llamada condición de rigidez, donde la altura total de la base debe ser mayor o igual que la longitud máxima de la misma menos el ancho del tronco de columna sobre 4. ¿Sí? Esta es la llamada condición de rigidez. A es el ancho del tronco de columna, L es la mayor longitud de la base y H la altura de la misma. De no verificarse esta condición, hay que evaluar los esfuerzos en la base y las tensiones en el terreno en forma, a modo de ejemplo, aproximada sobre la base del concepto de viga sobre fundación elástica que vamos a tratar más adelante. La intensidad de la carga actuante y la variación de tensiones en el suelo de apoyo es una variable a considerar. Respecto de la ley de variación de las tensiones en el contacto, base, suelo de fundación, tenemos que diferenciar, como dijimos, el estado de carga de servicio, para el cual verificamos no sobrepasar las tensiones admisibles del suelo y no tener problemas de asentamientos inconvenientes. Por tanto, para el estado de cargas mayorados, vamos a dimensionar las bases de hormigón armado a flexión, corte y punzonado, verificando todas las condiciones que hemos analizado precedentemente en el curso. Para este nivel de cargas último, si nos ponemos a reflexionar, es claro que el suelo va a tener un comportamiento no lineal, ¿sí? Y se va, el hormigón también, y se va a modificar el comportamiento teórico del suelo como medio homogéneo, isótropo y lineal que eventualmente hemos considerado anteriormente. Por lo tanto, desde un punto de vista práctico, para el caso de bases rígidas, se suele idealizar el suelo mediante la aplicación de una de las dos siguientes opciones. La opción de la izquierda es la más usual. La opción de la izquierda sería considerar bases rígidas, una variación lineal de presiones en el suelo, considerando no activa cualquier zona que arroje tensiones de tracción entre suelo y base. ¿Qué va a impedir que la base se levante, se despegue del suelo? Salvo que hayamos colocado anclajes, nada. La otra posibilidad, el camino de la derecha, es asumir una reacción uniforme del suelo,
donde estaríamos planteando la plastificación total del mismo bajo la base de estar trabajando con cargas mayoradas, y frente a esa situación considerar razonable este comportamiento. Entonces, en la primera opción, variación lineal de presiones en el suelo, consideramos inactiva cualquier zona que arroje tensiones. Tendremos diagramas de presión, de tensiones para una carga concentrada y una base rígida uniforme, como a la izquierda. Ya lo vamos a ver. Para una base rígida y una carga aplicada con una cierta excentricidad en un eje, flexión compuesta, tendremos un diagrama de momentos eventualmente trapezoidal, en cuyo caso podrá llegar a ser triangular, con una tensión en el borde opuesto al más cargado nula de tracción. Y en el caso eventual de que el momento flector domine frente al esfuerzo axial y la resultante caiga fuera del núcleo central, tendremos un diagrama triangular donde parte de la sección de la base será inactiva, ¿sí? Porque no podemos considerar tracción entre base y suelo. Entonces estos son los diagramas tensionales, asumiendo el comportamiento elástico y lineal del suelo con bases rígidas. En el caso de que el diagrama intercepte un punto interior de la base, la zona que está traccionada sufre un cierto despegue del suelo y la base tendería a despegarse del mismo, ¿sí? Esto justamente se produce frecuentemente como hipótesis en las bases de molinos eólicos y por ende surge la necesidad de colocar armadura superior. En la opción B asumimos una reacción uniforme del suelo y estaríamos planteando entonces la plastificación total del mismo bajo la base. Frente a cargas asociadas con momentos, excentricidades de la carga, la reacción uniforme del suelo solo va a actuar en un rectángulo equivalente que arroje una reacción cuya magnitud y posición genera una resultante que equilibre la acción incidente, P, con la excentricidad E. De tal forma, para un estado de cargas que esté definido por una carga axial y un momento flector, la reacción equivalente P será PU sobre dividido L menos 2 veces C, la excentricidad de la carga, el cociente de M sobre N, con una zona efectiva L' igual a L menos 2C. La excentricidad debe ser menor que L sobre 3. En caso, planteando esta hipótesis de plastificación del suelo y que existan momentos flectores en ambos ejes principales, tendremos una carga P última aplicada con una excentricidad E sub X y E sub Y, y por lo tanto la tensión equivalente será P última sobre el X menos 12X dividido multiplicado por LI menos 2 E sub I, donde ambos son las excentricidades según los ejes X y Y. Respecto de las bases aisladas, pueden hacerse troncopiramidales como es usual en nuestro medio, o bien de sección constante como es usual en otros países. Frecuentemente en nuestro medio también, para bases aisladas de fundación de estructuras metálicas, se suelen utilizar bases de altura constante, no troncopiramidales, porque lo que necesitamos es, frente al peso propio y la acción del viento, es estabilizar las mismas, y es favorable hacerlas planas, ¿sí? Para eso. Entonces, teniendo presente lo que hemos mencionado para el diseño de bases rígidas, vamos a adoptar en principio el criterio A, como una aproximación usual de solución, ¿sí? Es decir, una variación lineal de tensiones representando la reacción del suelo sobre la base. Tenemos que la base es rígida si se cumple la condición de rigidez que mencionamos, y de no ser así, la base es flexible, en cuyo caso tenemos que asumir diagramas de tensiones suelo-base con variación diferente a la lineal,
y lo vamos a estudiar en forma independiente. En principio vamos a enfocarnos en el diseño de bases rígidas. Los pasos a desarrollar para bases aisladas son verificar las tensiones admisibles de contacto con el suelo para el nivel de cargas de servicio. Lo segundo es realmente muy relevante, a veces se pierde esta idea, verificar la estabilidad al volcamiento y al deslizamiento. Pensemos que tenemos bases aisladas que sustentan columnas metálicas de estructuras metálicas cuyo peso propio es limitado y la acción del viento sobre las paredes laterales es importante. Es más que relevante verificar la estabilidad al volcamiento porque no tiene ningún sentido ponernos a trabajar en el diseño de la misma si no hemos hecho eso previamente. Y con respecto al deslizamiento, en ciertas ocasiones, por ejemplo, bases sobre líneas medianeras, simple o doblemente excéntricas, se vuelve una verificación relevante, o con empujes permanentes de suelos. El control de asentamientos, y luego de haber desarrollado todo lo anterior, recién después de haber desarrollado todo lo anterior, pasamos al diseño de la base propiamente dicha de hormigón, en cuanto al diseño a flexión, corte, punzonado, la verificación de fisuración, longitudes de anclaje, empalmes, etc. En cuanto a bases aisladas centradas rígidas, podemos hacer una primera estimación de la superficie requerida bajo el estado de cargas más desfavorable D más L, mayorado por un coeficiente mayor que 1, en este caso proponemos algo mayor 1,10, 1,10, 1,15, que contempla el peso propio de la base y el peso del suelo de tapada, y de esa forma establecer el área requerida cuando no existan momentos flectores que sean relevantes. En el caso de actuar momentos flectores y la excentricidad resultante ser menor que L sobre 6, quiere decir que la resultante cae dentro del núcleo central, toda la superficie de contacto base-suelo va a estar comprimida y podemos aplicar las ecuaciones de resistencia de materiales conocidas para establecer la tensión en el suelo sobre la base de la carga, dividido la sección de la base, Lx por Li, lados de la base. Trabajamos para verificar tensiones con P, Mx y Mi como solicitaciones de servicio generados por las cargas de servicio, peso propio sobre cargas y viento, más menos MI por X sobre el momento de inercia I sub I, más menos MX por I sobre el momento de inercia I sub X. La tensión en el terreno deberá ser menor que la tensión admisible que arroja el estudio de geotecnia. Para verificarse esta ecuación, la excentricidad debe ser menor que el lado sobre 6. Naturalmente, una de las aristas será la más comprometida y la opuesta será la menos comprometida. Si acaso la excentricidad es mayor que L sobre 6, la tensión máxima en el terreno, en el caso de haber momento en una sola dirección, estará establecida por la expresión que vemos, 2P dividido 3 por Li sobre 2 menos la excentricidad por el X, que es el ancho de la base, ¿sí? Considerando inactiva la zona que estaría traccionada. En cuanto a las verificaciones de estabilidad, la verificación de volcamiento es relevante. Tomamos un punto como el A, tenemos las cargas que vienen de la superestructura para el nivel de cargas no mayoradas, N, el momento flector asociado y la fuerza H horizontal, el peso de la base P, la dimensión de la base A, y entonces tomamos momentos respecto del punto A de los momentos estabilizantes y los momentos desestabilizantes. El cociente entre ambos debe ser naturalmente mayor que 1. Acá hay que consultar la bibliografía, no hay un consenso, pero sí existe un cierto consenso en que el coeficiente mínimo es 1,5. Entonces sugerimos en la cátedra que los momentos estabilizantes N más P por el brazo de palanca A sobre 2 se le aplique un coeficiente reductor.
menor que 1, delta. El valor a aplicar dependerá del criterio del proyectista, considerando las incertezas que tenemos sobre la determinación de esos valores. Y que el lado derecho sería la componente de momentos estabilizantes, que debe ser mayor o igual que el momento flector por la reacción H, por el brazo de palanca LH, por un coeficiente de mayoración que, como dijimos, cuando menos debería ser 1,5. Entonces, de tal forma verificaríamos la condición de volcamiento tomando el punto de referencia el A. Acá vemos bases que han sufrido este fenómeno, muy rígidas. La imagen es suficientemente gráfica. En cuanto a la restante verificación, la de deslizamiento, se considera en general como fuerza estabilizante solo el rozamiento entre la base y el terreno, no teniendo en cuenta el empuje pasivo sobre la superficie lateral de la misma, en bases aisladas. Entonces podemos tener para suelos sin cohesión o arenas, N más P por la tangente de fricción del suelo, Φ, mayor o igual que gamma 2 por H, la fuerza que tiende a deslizar, o para suelos cohesivos como arcillas, el área de la base por el coeficiente C sub D mayor o igual que un coeficiente gamma 2 por H, la fuerza que tiende a generar el deslizamiento. Como mencionamos, en general, cuando dominan las cargas gravitatorias y los momentos flectores, la resultante cae dentro del núcleo central, tenemos diagramas trapezoidales y ya veremos a partir de la próxima clase cómo proceder al diseño en principio de las bases aisladas, centradas y excéntricas. La armadura resultante derivada de la flexión va a estar ubicada en la cara inferior. Pero en casos particulares en los cuales el diagrama es triangular y hay zonas inactivas, se suele despegar la base del suelo. Cuando se despega la base del suelo, el peso de la base y la tapada del suelo suele generar solicitaciones de signo opuesto y se requiere cubrir con armadura también superior esas tracciones. Eso lo vamos, caso típico, la base de molinos eólicos que mencionamos. Bueno, en la clase que viene entonces comenzaremos a desarrollar ya el diseño sobre los criterios que hemos estudiado en la cátedra: aflexión, corte, punzonado, control de fisuración de bases en principio aisladas, y luego continuaremos con las distintas tipologías de bases. Gracias por todo y nos vemos.